ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Les recuerdo que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación en el 97.3 de su radio, Radio Fórmula Campeche, y que nos puede ver en vivo en Facebook, en NCS Campeche. Pues, veo que ya vienen aquí muy mundialistas, ¿no? Por cierto que partido muy bueno, me gustó bastante ayer el de Noruega contra Senegal. ¿Senegal? Muy buena, muy buena. Ahí está. Bueno, ahí está. Ya, bueno, voy a presentar a quienes ya están en la mesa con nosotros. Hoy están muy interesantes los temas. José Segovia. Buenos días, Homero. Buenos días a toda esa gente que nos escucha a través de Núcleo de Comunicación del Sureste. Alberto Kutz. Hola, buenos días. Buenos días a toda la afición de Mesa Revuelta. Ricardo Medina, buenos días. Hola, Homero, muy buenos días y saludos a todos los que nos escuchan. César González. Hola, Homero, muy buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a iniciar con los temas que tenemos para este día, a iniciar los registros en la coalición de Morena, PT y Partido Verde Ecologista para los aspirantes y participantes en la encuesta que definirá al coordinador estatal en Campeche y virtual candidato a la gubernatura en el 2027. Hasta el momento se han confirmado los siguientes registros que acudieron a inscribirse de manera presencial en el World Trade Center de la Ciudad de México. Por Morena, el diputado local con licencia Carlos Ucanyam. Por el Partido del Trabajo, Gerardo Sánchez Sansores. Y por el Partido Verde Ecologista, Andrés Fernández Laisequilla, diputado local y originario de la Ciudad de México, que además no radica acá. Sin embargo, otros participantes podrían inscribirse de manera digital y en línea. Estos serían revelados posteriormente después del corte de aquellos que cumplieron con el trámite en la sede. Bueno, estamos hablando de que bueno, este sería el caso de Pablo Gutiérrez, que se habría inscrito en línea. Y bueno, y no hay que descartar tampoco que se haya inscrito de la misma manera la diputada federal Rocío Abreu Ortiñano. Hay que ver, ¿no?, quiénes van a aparecer en los próximos días en esta lista de coordinadores, de aspirantes a ser coordinadores estatales. Un misilazo. Pero bueno, sí ha llamado mucho la atención que en abril le alzan el brazo a Pablo Gutiérrez, declina Elisa Romero, y pues nos enteramos de que dos gentes cercanas a la gobernadora pues se van a registrar, o ya se registraron, mejor dicho. Es el caso de Gerardo Sánchez y es el caso de Carlos Ucán. Entonces, pues, ya no entendimos, porque incluso en ese entonces se hablaba hasta que iba a haber un candidato de unidad. ¿Qué pasó aquí? No lo sabemos. Quienes sí lo saben son quienes están en la mesa. Pepe Segovia. Yo pensé que ibas a ver más el compañero César. Ya le va a tocar. Buen día, Homero, buen día a todos los que nos escuchan. La verdad es que tanto así como sorpresa no lo creo, no lo veo así. Estamos hablando de aspirantes que pretenden coordinar la cuarta transformación en sus estados, y es un proceso interno que tiene Morena con sus partidos aliancistas, Verde Ecologista, Partido del Trabajo. Y lo que estamos viendo es el reflejo de lo que está pasando, al menos en el estado de Campeche, ¿no?, donde se supone, porque así se dio a conocer, hubo unidad con alrededor o impulsando al presidente municipal del Carmen, Pablo Lázarus, pero lo cierto es de que esta situación, y por lo que vemos en las publicaciones de las redes sociales de militantes, diputados locales de Morena, no están muy contentos con lo que está pasando alrededor de estos registros. Tal es así que incluso vemos en el Partido Verde Ecologista de México un diputado que ni es campechano y creo que tampoco vive en el estado, que se atrevió a impulsarse para ser coordinador en el estado de la Cuarta Transformación, lo cual sería un escaño en su proceso para ser posible aspirante a la gobernatura del estado de Campeche. Bueno,
Creo que lo más interesante, sin duda, es la aspiración de UCAM. UCAM, que representa un equipo adverso al que está apuntalando al presidente del Carmen, Pablo Lázarus, en donde también ha sido señalado por ciertos comentarios hace algunos años, donde uno de sus ejemplos a seguir era el Chapo Guzmán, ¿no? Emprendedores, hablando de emprendedores. Sí, hombre, así de grave está la situación ahí. Entonces, creo que la candidatura que se supone debió haber salido, por lo menos hasta el momento, triunfalista, de apoyo, de unidad en Morena Campeche, estamos viendo que no es así. Estamos viendo un partido del trabajo que ha estado movido, porque hay que reconocer que el partido del trabajo, bien o mal, ha estado caminando y haciendo lo propio como partido político, y que la llegada de Gerardo Sánchez pues también llama mucho la atención, porque es muy difícil creer que Gerardo Sánchez está haciendo algo sin la anuencia de la tía, la gobernadora del estado de Campeche, ¿no? Lo cual podría también indicar que esto solamente... ¿Crees que así sea? Es muy difícil creer que esté haciendo esto por un tema de iniciativa propia, sin el acompañamiento, la autorización de la familia Sansores en el estado de Campeche. Yo creo que obedece más bien a activar políticamente en el estado, a que estemos haciendo esto en las calles, en los municipios, hablando de lo que está pasando en Morena, y tirando un poco de lado lo que verdaderamente tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos tomar en cuenta? No quienes aspiran a gobernar el estado, sino realmente qué está haciendo el gobierno del estado por mejorar la situación de los campechanos. Y si los campechanos volteamos a ver que no hay infraestructura para generar empleos, no estamos viendo que el gasto público se ejerza de la mejor manera para el beneficio de los campechanos, eso sí es lo que hay que ver. ¿Y qué va a representar en su caso si llega Gerardo Sánchez? ¿Qué va a representar si llega UCAM? ¿Qué va a representar si llega el presidente del Carmen, Pablo Lázarus? Va a representar en cualquiera de esos tres la continuidad de un mal gobierno en el estado de Campeche que estamos sufriendo los campechanos. Eso creo que es lo importante, creo que eso es lo que no hay que perder de vista, porque cualquiera de estos tres va a representar sin duda la continuidad en un estado que diga lo que diga la institución en el estado de Campeche, las familias en diferentes zonas del estado de Campeche saben que el tema de la seguridad no es la mejor, saben que la falta de empleo es preocupante para muchas familias campechanas, y esa situación la vive el día a día el campechano de a pie. Entonces creo que eso es lo importante, Homero, realmente señalar esa situación. No deja de ser evidentemente un proceso interno en los aliancistas de la Cuarta Transformación o de formación, no sé cómo se llama realmente. Lo cierto es que ese es un tema interno, y lo que no debemos de perder de vista es lo que acabo de mencionar, qué está haciendo este gobierno y qué representa cualquiera de ellos si llega a aspirar a la gobernatura del estado de Campeche. No lo ven como en miniatura, obviamente, una repetición de que esta inscripción, bueno, porque a mí, por ejemplo, para mí fue sorpresivo la de UCAM, ¿no? Gerardo Sánchez había anunciado que se iba a inscribir, pero UCAM no, o sea, no lo ven esto como una miniatura, insisto, de lo que ocurrió a nivel nacional con las famosas corcholatas de que ellos ya estén viendo de cómo se van a dividir, ¿no? O sentarse a la mesa y decir, bueno, a pesar de que quien le alza la mano es la gobernadora, pero luego se da este escenario que ya estamos viendo, como que vayan a repartirse lo que no han ganado, pero pues, si ganan, pues uno se iría al Congreso ya como el presidente, otro se iría a otro lado. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que acá, por ejemplo, el dirigente del partido Morena ya declaró que pues el Verde no está con ellos, que está clarito que el Verde ya está en Movimiento Ciudadano, ¿no? Y mencionó que ya sabemos de que quien hoy encabeza la dirigencia estatal del Verde, pues es yerno de Eliseo Fernández. Entonces, pues ahí también hay otro rollo, ¿no? Van y se inscriben, porque ayer se inscribió y se circularon las fotos y todo, se inscribió este diputado local, que hasta eso, ¿no? Que hasta eso llamó mucho la atención desde un principio, que una persona que no radica en Campeche, que es de la Ciudad de México, radica en Mérida, pues sea diputado de Campeche, pues está raro también el asunto. Y ahora más raro cuando la dirigencia de Morena te dice que pues ya no lo consideran entre los aliados, porque ya está más de color naranja el Verde, y se va y se inscribe como aspirante a coordinar
la 4T. Alberto Cutz. No terminé mis notas, pero bueno. A ver, son varias cosas que hay que plantearnos en esto que pasó el día de ayer. Dentro del proceso interno de este movimiento de Morena, que es gobierno en el país con el Partido Verde y el PT, porque son los que están gobernando este país, son los que tienen a este país en esta situación de bastante inseguridad, hay poco crecimiento económico y una situación complicada en estos momentos en el país. Inició el día de ayer y para empezar hay que decir una cosa, este proceso es una forma anticipada de campaña, encubierta por el asunto de nombrar a un coordinador de afiliación y defensa de la soberanía. Porque al final el que queda como coordinador dentro de esa encuesta es el que va a ser el candidato a gobernador. Digo, no estoy diciendo una mentira, así ha sido en los procesos. Incluso tú lo dijiste ahorita, Homero, los famosos coordinadores o los que participaron para ser coordinadores para la presidencia, al final Claudia Sheinbaum gana esa encuesta y se convierte en la candidata a la presidencia. Es lo mismo este asunto, es una farsa. Hay una violación a la ley electoral encubierta, claro, bajo reglas ahí difusas. Pero bueno, yo voy a este tema que me parece en particular importante. Hay reglas para participar dentro de Morena y me parece que si los propios morenistas no respetan sus reglas, me parece muy delicado, porque este es el síntoma de lo que está ocurriendo cuando Morena gobierna en el país. No respetan las leyes ni las reglas. Y voy a poner un ejemplo. En el caso de los que se inscribieron el día de ayer, se presenta Ocaña por sus derechos, renuncia al cargo de diputado. Ahí hay la anuencia de la gobernadora, porque ningún morenista se mueve o que está en cargos de elección o que tienen un cargo importante, se mueven solos, porque incluso quien suple a Ocañam es Eudaldo Chávez Molina, que es un laidista de cepa, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos hay requisitos, y entre esos requisitos tenían que renunciar al cargo, es uno de ellos. El otro requisito era cumplir que no tuviera una relación familiar, no nepotismo, y no nexos con el asunto con el crimen organizado. Se inscribe Ocañam, yo creo que él sí cumple con esos requisitos. Estoy hablando de Morena, pero el candidato de la unidad, el candidato al que le levantaron la mano en el centro de convenciones, donde estaba todo el gabinete del gobierno, donde obligaron a la secretaria de gobierno en aquel entonces, Elisa Hernández Romero, a levantarle la mano, aún y con la cara de fuchi que puso, me parece que es el que no ha cumplido con los requisitos. Y digo que no ha cumplido por la certeza de que el día de ayer lo entrevistan y el tipo no ha renunciado al cargo. Y eso parece delicado, porque si ellos mismos no respetan las leyes, ¿qué nos espera con estas personas? Segundo punto, como el sobrino de la gobernadora no pudo entrar por la puerta principal a la competencia, lo meten por la ventana. La gobernadora o el PT ofrecieron esa puerta. ¿Con qué finalidad? La candidatura de Gerardo Sánchez en el PT a la gobernatura es una vacilada, es una broma, no es cierto, no es verdad. Lo único que está haciendo él es, con esa candidatura, participar para que le den un cargo de consolación. Y aunque dicen dentro de Morena que no va a haber cargos de consolación, es mentira. Estamos acostumbrados a ver que una cosa es el discurso y otra cosa son los hechos. Me voy al tercer punto, que me parece también relevante, que se haya inscrito el candidato o una de las corcholatas, por así decirle, este diputado del Verde, que es Laisequilla, que es chilango, vive en Mérida, pero aquí trabaja en Campeche y cobra bastante bien como diputado, que se haya inscrito. No es relevante si eso no es de aquí. Lo relevante aquí es que se inscribe
Y el comunicado de Morena, ese sí es relevante, es que solo aparecen 2 candidatos inscritos hasta el día de hoy, que es Gerardo Sánchez por el PT, Ucán Yam por Morena, y a la Isequilla no lo reconocen todavía, por una situación importante. En estos días apareció un lloriqueo del dirigente estatal de Morena, Eric, ¿qué se llama? Reyes. Eric Reyes, Creo que sí. ese tipo Creo que sí. que solo los morenistas lo toleran, porque bueno, es un higadito el tipo. Entonces, ¿por qué lloriquea Eric Reyes? Porque la dirigencia de Morena denunció a Laida Sansores y a su gabinete de campañas anticipadas. Ahí hay un rompimiento del Partido Verde en Campeche. Por eso no aparece en ese comunicado. Pero hay que decir una cosa también. Me parece que este proceso interno es una subasta de los partidos políticos y de políticos. Hay que decirlo con claridad. ¿Por qué es una subasta? Porque se venden al mejor postor. Y pongo en claro algo. Por ejemplo, también en Movimiento Ciudadano está la compra-venta de personajes políticos y de partidos. Compraron un partido político para que Eliseo Fernández no dejara que hubiera la alianza aquí en Campeche. Hay que decirlo con claridad. Eliseo Fernández Montúfar y Pablo Gutiérrez Lázaros son las únicas opciones que tenemos para quienes van a ser nuestros candidatos. Tan mal estamos en Campeche. Pero lo relevante aquí, hay que decirlo con claridad, me parece que Morena viola sus propias reglas y pues la tan llamada unidad no se ve. Y lo cierto es que, por ejemplo, algunos compañeros de Pablo Gutiérrez que estuvieron en el gobierno o que están en el gobierno de Laida Sansores, como el equipo de Elisa Romero, algunos incluso ya están dentro del Movimiento Ciudadano militando y haciendo campaña de brazos caídos en contra de Pablo Gutiérrez Lázaros. Punto. Damos la bienvenida a Pepe Nurreta. Buenos días, Homero. Pues vamos a un corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos acá de regreso. Manuel Atocha Hernández Góngora dice, comentarista, saludos de Fobiste, Pablo García, buen programa, muchas gracias. Bueno, pues seguimos con este tema que bien hace la anotación Beto Kutz, de que efectivamente en la lista de Morena no aparece Andrés Fernández La Isequilla, ¿no? Bueno, tampoco aparece en el Congreso del Estado, rara vez. Ándale. Tampoco por todo Campeche. Bueno, pero también es el punto es importante que yo decía al principio de que, bueno, te alza la mano la gobernadora, ¿no? Uh-huh. Y después, y meses después o semanas después, 2 personas muy cercanas a la gobernadora se inscriben. Entonces, como dicen en mi pueblo, mi no entender, ¿no? Mi no entender. Si debe entender es Ricardo. Ándale. Pues yo lo que entiendo es que a Morena le encanta la faramalla, no es la primera que hace, vive haciendo faramalla y media para tratar de mantenernos en una ilusión, en una mentira, ¿no? Que oculte su incapacidad de gobernar, que oculte el desastre en seguridad, el desastre económico, ¿no? Es lo único que le sale bien, hacer circo, maroma, teatro, faramalla y media, ¿no? Y este proceso de encuesta para definir a sus candidatos, pues es una faramalla más. Es una faramalla más de entrada viendo quiénes son los personajes que se registraron el día de ayer. Uno, un pariente muy cercano de la gobernadora que se ha ostentado siempre con el poder derivado de esa relación familiar, que ha generado problema y medio, ¿no? Que ha sido cuestionado, que no tiene más méritos políticos que su apellido, ¿no? Y que es muy evidente que se mete a todo esto pues para sacar raja, ¿no? Para ver qué sale finalmente obteniendo, ¿no? Otro, el diputado, promotor del Chapo, ¿no? Célebre por sus frases a favor del Chapo y desaguisados adicionales, ¿no? Entonces, pues también, una gente también muy cercana al Ejecutivo Estatal. El otro, un diputado del Verde que
nadie los ve, nadie los siente, nadie lo escucha, porque simplemente no tiene trascendencia en Campeche. Es ese tipo de cosas que verdaderamente son insultantes y agravantes para todos, que nos impongan un diputado que no tiene no solamente la menor relación con Campeche, sino tampoco tiene el menor interés por representar y ejercer su función como diputado de los campechanos. Vive en Mérida, ¿sí? Y aparte de todo esto, tiene el descaro de subir videos, ¿no? Pasado de copas, ¿no? Y haciendo alardes de corrupción y de uso finalmente pues del poder público de manera indebida, ¿no? Y si a esto le agregamos al que aparentemente va a ser el candidato, ¿no? Que ni siquiera tuvo finalmente el interés de presentarse, sino lo mandó sus papeles así como en línea, ¿no? Ya se comentó aquí que no se sabe a ciencia cierta si pidió licencia o no. Es muy claro que todo esto es una gran faramalla que Morena está inventando, pues por un lado para generar interés en algo que tiene aburridos a todos los campechanos. A todos los campechanos están hartos del gobierno de Morena y la verdad es que lo único que desean es ver cuándo esto termina y yo conozco mucha gente que ya tiene un calendario en reversa, ¿no? Viendo los días que faltan para que esta pesadilla concluya. Y entonces, bueno, pues tienen que inventarse este tipo de situaciones, como que hubiera una contienda, como que hubieran gente que le van a entrar, ¿no? Para tratar de captar un poco la atención en algo que verdaderamente al público, a la gente, a los ciudadanos les es absolutamente intrascendente por los personajes, por lo que representa, porque hoy finalmente Morena perdió toda credibilidad y toda esperanza positiva para los campechanos y simplemente nos ha dejado a nosotros con un deseo de que se vayan para acabar con este martirio, ¿no? Entonces, por un lado y por el otro, también me queda claro que pues desde el cuarto piso no le tienen la menor confianza a Pablo Gutiérrez, ¿no? No lo ven finalmente como alguien que le pueda representar seguridad a sus intereses políticos. No es alguien en quien puedan ellos confiar que los va a proteger legal y jurídicamente, ¿no? A todos los que conforman el actual gobierno, tanto por la titular del Ejecutivo como por su séquito de foráneos, ¿no? Y eso pues también los tiene preocupados, porque si bien puede representar la persona que pues pueda ser más competitiva por parte de Morena, pero también les representa un grave riesgo a ellos en caso de llegar al poder. Entonces, pues todo este sembrado de personajes, todos ellos, por lo menos dos de ellos muy cercanos a la titular del Ejecutivo, pues pareciera más como que se trata de clavarle finalmente ahí unas cuñas, de clavarle una presión y de hacerle de una extorsión a quien va a ser el próximo candidato, seguramente por parte de Morena, para sacarle pues ciertos compromisos, ¿no? Compromisos políticos que no tienen otro objetivo más que perpetuar finalmente pues ese uso de poder y darles certezas y seguridades de que no corran riesgo de pisar la cárcel, ¿no? Que finalmente muchos de los funcionarios de Morena tendrían que estar asumiendo, ¿no? Entonces, yo así lo veo como una faramalla, como un show más, como un intento de cachar la atención de una ciudadanía que está fastidiada de Morena, y por el otro, de una presión y una cuña para quien finalmente ya le levantaron la mano, ¿no? Entonces ya qué sentido tendría hacer todo esto de show, ¿no? Pues bueno, simple y sencillamente, pues, o sea, condicionarlo, presionarlo para ver qué tanto puede ceder y pueda darle la tranquilidad a quienes finalmente han saqueado nuestro estado en estos últimos años. Bueno, y con lo que dice, lo que está diciendo Ricardo, pues aquí se cumple lo que se ha venido diciendo desde hace tiempo, ¿no? De que la mejor oposición de Morena está en Morena, ¿no? Porque en realidad quien está haciendo ahí el torpedeo contra Pablo Gutiérrez, pues son los mismos de Morena. César González. Quisiera primero empezar explicando nuestro proceso interno, de acuerdo a lo establecido y a lo señalado también en conferencia de prensa a nivel nacional en la semana pasada, junto a los 3 partidos políticos o los 2 partidos políticos que complementan la coalición, juntos seguiremos haciendo historia. Y en ese sentido, lo que se vertía, lo que se decía, es que este proceso justamente es un proceso interno de cada partido. En coalición, sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todas y todos los participantes que quieren o aspiren, justamente así se llamó el día de ayer el evento, registro de aspirantes. Es decir,
que todas y todos aquellos que quisieran tener la solicitud para tratar de ser coordinadores, lo podían hacer. Vaya, es innegable negarle el derecho a cualquier persona para justamente tener un registro. Está fundamentado incluso en la Constitución, y los partidos políticos no pueden violentar justamente los derechos de las y los ciudadanos, siempre y cuando justamente guarden la militancia respectiva dentro de los procesos internos de cada partido político. Dicho esto, y de manera más resumida, ¿esto qué quiere decir? Que Morena iba a, digámoslo coloquialmente, a registrar a cada uno de sus aspirantes, el PT de la misma manera y el Partido Verde también. Ahora voy a tocar los temas, digamos, específicos que han tocado en esta mesa, pero quiero terminar diciendo, este es el proceso de manera muy clara, es decir, es para todas y para todos, que dentro de nuestro movimiento tenemos un coordinador, o más bien un aspirante, que vamos a apoyar en unidad, y que además las encuestas, justamente, no solamente dentro de Morena, sino también al exterior, en los careos con los otros partidos políticos, tiene la preferencia electoral, pues bueno, está muy bien ubicado que vamos nosotros a apoyar al compañero Pablo Gutiérrez Lázaros, que en los próximos días, hasta el día 27 que se terminan los registros y que pueden ser en línea, se estará registrando justamente en estos días con todos los requisitos que se necesitan para presentar esta solicitud, incluyendo justamente la de separación del cargo, ¿sí? Eso lo dejo muy sentado. Ahora voy a los puntos específicos justamente dentro de este tema. ¿Cuáles son esos puntos específicos? Gerardo Sánchez, dentro del Partido del Trabajo. Bien, dentro de esta coalición también se está valorando, se puso de manifiesto, el no nepotismo. Es decir, todos y cada uno pueden aplicar su solicitud. Cuando tú aplicas tu solicitud para un empleo, por ejemplo, pues tú puedes aplicar y puedes presentar tu cartilla y todos los requisitos que te digan, ¿verdad? Pero luego será analizado. Si dentro de estos requisitos no cumples con ciertos números de requisitos, pues evidentemente tu aspiración no podrá ser aceptada. De la misma manera, quiero ejemplificarlo con Félix Salgado Macedonio. Su hija es la actual gobernadora de Guerrero. Él se va a inscribir en los próximos días. Nadie le puede negar la solicitud, pero sí se le puede negar justamente el registro para la aspiración como coordinador por justamente no cumplir con este registro. De la misma manera, aunque cada partido político tiene sus propias, digamos, dentro de sus estatutos, sus propias reglas, sí está estipulado que a nivel coalición sí se respetará este tema. Por eso decía el Verde en conferencia de prensa la semana pasada que en San Luis Potosí no irían en coalición y lo dejaron muy bien marcado. En San Luis Potosí estamos valorando no ir de 17 estados de la República, irían en 16, salvo San Luis Potosí, porque quien encabeza las listas preferenciales electorales es la esposa del actual gobernador, emanada del Verde. Entonces ahí justamente chocan con, evidentemente, este requisito que para Morena es indispensable. Muy seguramente no haya coalición en San Luis Potosí. Y con esto dejo claro que el registro, aunque pues haya venido con todo el ímpetu y toda la alegría y todo lo que se pudiera gestionar alrededor de esta posible aspiración, pues es infundada y tampoco va a cumplir justamente con los requisitos de coalición. Eso por el lado del PT. Por el lado del Verde, es evidente que ha denunciado en 2 ocasiones a la gobernadora y otros actores, justamente funcionarios, inclusive a nombre de quien antes estaba dentro de nuestras filas, Hugo Calderón, un abogado cercano a Aníbal Ostoa, el senador, y que hoy está en el Partido Verde. Él la firma, justamente, ¿no? Pero más allá de quién la firma, el Partido Verde, evidentemente, para nosotros aquí en lo local, pues sí representa un insulto que el nuero, si no me equivoco. Yerno. Siempre he tenido estas confusiones entre familias. Los parentescos familiares, el yerno de Eliseo Fernández Montúfar, al frente como delegado nacional del Verde aquí en Campeche. Eso dice mucho, pero también dice mucho que a nivel nacional las coaliciones digan vamos en 16 de 17 estados. Es decir, que pueda haber una manita un apretón de manos ahí para que el Partido Verde justamente
releve a quien está al frente del Partido Verde aquí en lo local. Eso estaremos viendo, porque de continuar así, en esta lógica, para nosotros sí es un insulto, para nosotros desde Morena, evidentemente, porque esto no pudiera estar sucediendo de parte de un partido aliado. Entonces, pues sí estaremos entendiendo los mensajes muy claros de que ellos no estarían complementando la coalición en Campeche. Y eso tiene sus repercusiones, por supuesto. Ahí voy a entrar. Entonces, para ir cerrando, Pablo Gutiérrez Lázaros tiene todo el apoyo, justamente, de quienes militamos y simpatizamos en Morena. ¿Hay disidentes? Claro que sí. A ver, cuando nombraron por dedazo a Cristian Castro Bello en el 2021, claro que hubo sus furias, claro que hubo sus enojos, por supuesto que las hay. Cuando Eliseo en diciembre nombró y dio candidaturas a cada uno de sus allegados, también hubo enojos de parte de algunas y de algunos. Es normal, es un proceso en el que nunca estás satisfecho justamente, pero si vamos justamente a la trascendencia, además, encabezándola con una persona que ha dado resultados en Carmen, a la vista de todas y de todos, contrario a lo que vivimos hoy en la capital de Campeche, con un ayuntamiento que no resuelve nada, lo digo de manera muy respetuosa, pero muy responsable. Tenemos la ciudad hecha un asco, con baches por todos lados, con falta de agua potable, con la negación de la construcción de la vivienda en Campeche, un proyecto, lo decía yo en la mesa pasada, clave de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Entonces, vemos que lejos de construir un muy buen gobierno, estamos alejados y casi en el mismo periodo. En la capital llevan 8 años gobernando, en Carmen lleva 6 años gobernando, casi 6 años gobernando Pablo, acompañado de Morena, y sí vemos grandes contrastes entre un municipio y otro que además tienen casi el mismo presupuesto y del cual no se ve mucho. Pero entonces habría un gran relevo con Pablo en esta trascendencia de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que además viene con una dinámica importantísima. Pero ¿no ves tú que le estén complicando la existencia e ignorando el llamado de la gobernadora, porque la gobernadora es quien le alza la mano? Sí. Y no ves tú que le estén desobedeciendo, que le estén ignorando el hecho de que personas cercanas a ella, pues se inscriban. A ver, de ninguna manera, si sus registros avanzan, ya que había explicado justamente que muy posiblemente el de Gerardo no avance, por lo que acabo de comentar. Bueno, permíteme, porque también Citlali Hernández hizo una declaración de la semana pasada donde decían que cuando el nepotismo se ve, hasta en otro partido, como en este caso, de la identificación que hay entre Gerardo y la gobernadora, pues nosotros lo sentimos, pero si lo abren, lo postula el partido, nosotros nos hacemos a un lado y cada quien va por su. Sí, totalmente, pero estamos hablando de que sí se están construyendo las coaliciones a nivel nacional, es decir, nada se está tratando en lo local. Las mesas nacionales justamente son en el centro de la República y los diálogos son en ese mismo sentido. A ver, voy a retomar el punto en el que querías llegar. Que si estas dos personas pueden ser cuñas, como lo referían, ¿no?, para atorarle el camino a Pablo. A Pablo no le ha atorado el camino ninguna persona a lo largo justamente de estos 5 años. Su trabajo respalda y son los indicadores preferenciales electorales quienes han justamente respaldado el trabajo que ha hecho. Es decir, un intento justamente de registro, pues no, no estropea el avance de quien queremos como coordinador de defensa de la Cuarta Transformación de la Soberanía. Mucho más allá de que haya o no reparto de candidaturas o de algunas otras posiciones, me parece que la trascendencia, como tú lo decías, en su justa dimensión, con lo que pasó con las corcholatas, a ver, cada quien ahí en ese entonces traía algo con qué, ¿verdad? Carlos Ucán, guardando otra vez las proporciones, y lo mismo Gerardo Sánchez, o cualquiera que fuese. Justamente había otro nombre que habías dicho, alguna diputada federal por allá, pues habría que ver con cuánto traen, cuánto es lo que ponen en la mesa, ¿sí? Porque las corcholatas en ese entonces todos traían, en ese momento Gerardo Fernández Noroña también traía, ¿sí?, un importante acompañamiento, y todas y todos los demás también. Pero en este caso, vaya, es diminuto justamente la trascendencia que pudieran impulsarle o que pudieran abonarle. ¿Hay disidencias en Morena? Por supuesto que las hay, y las está agrupando Carlos Ucán, quien conoce perfectamente.
quien además ha resuelto temas inclusive con gentes que les demandaron en algún momento por violencia política de género. Eso es curioso, eso es también relevante, pero se vale en política, ¿sí? Se vale. Y lejos de que fuesen piedritas en el camino, yo creo que al medirlos, que queden registrados sus posibles registros para ser coordinadores, pues el tiempo nos va a decir finalmente cuánto representaban. Y también nosotros no estamos en discordia con nadie. Si finalmente ellos se registran y quieren abonarle a la construcción de la defensa de la Cuarta Transformación, pues bienvenido. Pero finalmente vamos a ver avante a nuestro coordinador Pablo Gutiérrez Lázaros. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Pepe Inurreta. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Quemado. Ya estamos de regreso en Mesa Revuelta. Yo lo viví. Venga. Así han dicho, yo lo viví. Dejamos con los comentarios de Pepe Inurreta. Pues buenos días. Pues bienvenidos al registro de las ocurrencias, al registro de las payasadas, al registro de las traiciones, al registro de las puñaladas. Porque eso es lo que se ve, eso es lo que se lee, eso es lo que se comenta en los cafés. Porque meses atrás vimos cómo la gobernadora adelanta de manera ilegal, arbitraria y autoritaria un proceso interno y le levanta la mano a Pablo Gutiérrez Lazarus diciendo que este es el candidato de la unidad y que todos se deben de cuadrar, ¿sí? Y saludar al nuevo Tlatoani de Morena en Campeche. Que no va a haber nepotismo, ¿sí? Que todos unidos con Pablito. Y ahora resulta que hay otros aspirantes a la coordinación de la defensa de no sé qué. Carlos Ucán, conocido por sus frases célebres de apoyo al Chapo, y el diputado desconocido del Verde, y Cecito, que bueno, es evidente que lo que quiere es su plurifederal, y que con el apoyo de su tía le dieron ese cargo en el PT. Porque por más que diga Gerardo que tiene un año que no habla con su tía, que no tiene ya nada, además ya desconoció hasta Walter, que ya no es su socio, ya no es su amigo, ya no es nada. No se los cree nadie. Ese registro, ¿sí? Queda claro que lo único que quieren es presionar a Pablo Gutiérrez Lazarus, porque también se comenta en los cafés que Pablo no quiere negociar nada, ¿sí? Que todo es para él y que para los demás, ¿sí? Nada. Entonces, esto es una presión sobre Pablo, que por cierto, si bien es cierto que es el mejor candidato que tiene Morena, ahí están las encuestas, pero la diferencia con Movimiento Ciudadano se va haciendo cada vez más corta. 3, 4, 2 puntos, ahí están las encuestas, las que quieran, ahí están, ¿sí? No las estoy inventando, nada, ahí están, 4, 3, 2. ¿Entre qué? ¿Entre Morena y Movimiento Ciudadano? Sí, claro, entre Morena y Movimiento Ciudadano, primero y segundo lugar. Pero quien lleva la ventaja es no sé, No sé. no conozco. Ahí están las encuestas. La diferencia entre Morena y Movimiento Los Ciudadano, indecisos, ¿no? Sí, 3, los 4, 5 puntos. Bueno, los indecisos a la hora de la hora van a tomar su decisión. ¿Sí? Entonces, ¿cuál unidad? Y eso es lo que se ve. Así está el gobierno, un desastre. Por eso Campeche está como está y los municipios están como están y cada vez hay menos dinero y cada vez hay menos inversión y cada vez hay menos turismo. Ahí está en Zabacón instalado un cartel. Ahí mataron a uno, ya pusieron a otro. Y a cada rato hay ejecuciones en distintos puntos del estado y ese es un tema estatal. ¿Sí? No es un tema de los municipios, que quede muy clarito. ¿Sí? Y bueno, va a seguir el registro de las ocurrencias, de las payasadas, y la final va a ser una gran puñalada. Porque también, te lo digo,
Hay muchos disidentes ya en Morena que están buscando al señor Naranja para negociar. Es todo. Qué bueno que Beto, corran ¿tú qué? rapidito. A ver, yo tengo algunas precisiones que quiero puntualizar. Me parece que el asunto de las coaliciones en Campeche están en riesgo desde ambas fuerzas políticas que están compitiendo, porque hay que decirlo, está polarizada, va a estar polarizada la elección entre Morena y el grupo donde está Movimiento Ciudadano, donde está el PRI, donde está el PAN, pero están en riesgo, porque, a ver, en primer lugar, el PT en Campeche fue marginado de la administración pública, aunque llegaron juntos. No les dieron los suficientes espacios ni los acuerdos, no les habían cumplido. Tan es así que pues ahí se ve un alejamiento dentro del PT con la dirigencia de Morena y con Pablo Gutiérrez ahí como que no hay. El caso del Verde sí es relevante. César González dice que podría ocurrir que a nivel nacional obligue una manita de puerco, una torcidita de la pezuña. Yo no lo creo, por una sencilla razón. Eliseo pagó por esa franquicia y puso al yerno. Así de sencillo. Sí, la dirigencia estatal no se maneja sola, ¿no? Sí, claro. No es que se le ocurrió ponerlo y ya... El acuerdo fue nacional. Y poner a la Isequía fue el mensaje claro. No vamos con ustedes. Y por el otro lado, que me parece también relevante dentro de del otro grupo opositor, que son los que van a competir realmente por la gobernatura, lo de Ceso Loco lo dice su nombre, es un Ceso Loco. En el caso de Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN, me parece que también hay un riesgo, porque Eliseo Fernández, o al estilo que tiene de un tipo que tampoco es como la lumbrera para negociar políticamente, porque recordemos qué pasó en la última elección para gobernador cuando compitió contra Laida. Se pelea con Hugo Juárez en Carmen, se pelea con Pablo Gutiérrez y por eso pierde la gobernatura, porque es un tipo que no sabe respetar sus acuerdos. Por eso la perdió. Y en el caso de Campeche, ¿qué está ocurriendo? Está marginando a los que pueden ser sus aliados, por ejemplo, en el PRI. En el PRI lo que están operando, en el Movimiento Ciudadano lo que están operando es que no vayan los priistas porque están creyendo que los 30, 40 mil votos que tiene el PRI en este momento, porque tiene una base... No 50, ¿no? Bueno, ponle 30, 40, hasta uno. La soberbia de Eliseo no le permite ver que esos votos, que ese porcentaje del 7, 8, 9%, le va a servir en una campaña tan competida. Porque en una campaña polarizada, un punto, un voto, es la diferencia para ganar el espacio. Pero además no está acá. Ya maduró, ¿no? ya Pero maduró. además no está acá. Además no está acá, Pepe. A ver, No, sí está acá. lo que comenta Beto, yo creo que finalmente el tema de Morena está muy claro. Creo que ahí hay coincidencias o no con la gente que nos está escuchando, con lo que estamos diciendo en esta mesa. Lo cierto es que, de acuerdo a las palabras de César, lo que estoy entendiendo igual es que si en San Luis Potosí el Verde no va a entrar, en Campeche tampoco va a entrar. Digo, usando las palabras de César. Existe esa gran Y posibilidad. lo que han dicho los dirigentes nacionales. Claro. Lo que está pasando en el PT es exactamente más o menos lo mismo. Aquí se ha escuchado y afuera se escucha. Solamente es para negociar una diputación federal para Gerardo Sánchez. Pero también es cierto lo que comentas. Finalmente el PT no ha sido reconocido en estos 4 o ya casi 5 años de gobierno y ha estado pisado, no nos han apoyado realmente. Cuando la votación del PT representó el triunfo para Morena y Laida Sansores en Campeche. Creo que en su justa dimensión tampoco han tenido ese apoyo como lo vemos desde aquí afuera. Lo cierto es que hoy por hoy en Campeche una alianza es más complicada, pero no está siendo complicada, creo yo, para los que están alrededor del Movimiento Ciudadano, a diferencia de lo que pueden pensar. Yo creo que la más complicada en este momento sigue siendo Morena, porque Morena sí tiene dinamitado, no solo por fuera con sus aliados, sino también lo tiene al interior de su partido. Estamos viendo qué está pasando. Es muy claro que hay muy gente cercana a la ex secretaria de Gobierno, Lisa Hernández, que ya no está en las filas de Morena. Perdón, Pepe, te interrumpo un segundito nada Pero más. nunca estuvieron. Pero también tienen una diferencia ahí con este Bebé Farías. Eliseo está bloqueadísimo con Bebé Farías. Ya no. Yo no ya estoy no. diciendo... ¿No habrá tenido algo que ver
la foto donde aparece Pablo Gutiérrez con los diputados disidentes, vamos a llamarla así, pues se acuerdan que en esta semana salió subieron a las redes sociales una foto donde está Pablo con Antonio Jiménez, con todos Gaspar con todos los que la Naco, hicieron cansada para la todo aprobación lo que- del crédito. ¿No habrá tenido que ver algo también con estas Perdón, inscripciones? Por eso, gracias, Beto. Por eso insisto en que realmente quien tiene realmente problemas reales en este momento, sin duda es Morena, porque no hay que perder de vista que quien gobierna el Estado, pues es Morena, no lo tiene el otro. Ah, que MC tiene un municipio, claro que lo tiene. Y Pablo, a pesar de todos los buenos beneficios que nos digan aquí, vayan al Carmen también. Tienen sus propios problemas. Y también tienen sus propios problemas de inseguridad en Carmen, como lo hay en Campeche, y como bien atinadamente se acaba de decir, en varios puntos del Estado. Yo creo que en el caso de Campeche, finalmente, yo estoy convencido que aquí, en representación del grupo de PRI que tiene su dirigente estatal, seguramente están sopesando qué puede interesarle más en beneficio para el Estado. Yo estoy convencido que si hay una buena reacción y una buena plática, ese grupo que puede representar Eliseo Fernández seguramente va a sacar una buena Perdón, coalición. Pepe, insisto, mira, el PRI ha dicho abiertamente, sí quiero la coalición. Los que han dicho que no son los MCistas. Yo no sé. Bueno, Ya hay alguien por aquí- ahí. Eso sí es cierto. Aquí está su representante, Lo está diciendo. lo está diciendo él. Además, dejen terminarme la idea y ya les dejo No el lo espacio. Con interrumpan, mucho no lo gusto. interrumpan. Vámonos. Yo le dejo el espacio con mucho gusto. Aquí el tema es de que independientemente de las alineaciones políticas, sin dejar en la mesa la identidad de cada partido, sin ser pisoteado por ninguna persona ni por ningún otro partido, yo sí estoy convencido de que se puede sacar un buen bloque en la oposición, Sí. ¿sí? Un buen bloque en la oposición, pero hay que dejar de lado muchas cosas. Claro que sí estoy convencido de eso, hay que dejar de lado muchas cosas, porque si no se logra un buen bloque en la oposición en el estado de Campeche, muy difícilmente le van a poder arrebatar el poder a Morena, por una simple razón, y lo demostró el PRI con 90 años. Tenían el poder y sabían para qué se usaba. Aquí hay una diferencia. Morena no sabe para qué es el poder. Morena ha usado el poder para llenarse a sus anchas de recursos públicos, para utilizar los escaños públicos para sus beneficiados y familiares y amigos, como es la Secretaría de Educación, con el que se fue, con el que está llegando, metiendo un secretario de gobierno que solamente le falta su matraca para estar al frente de esa administración, que no va a entablar ningún tipo de comunicación con la oposición en el Estado. O sea, esos son los problemas que tiene el morenismo en el Estado de Campeche. Creo que la oposición, Beto, a diferencia de lo que podemos pensar, yo estoy convencido que las dirigencias del PRI, de MC, la dirigencia... Es más, me preocuparía más la dirigencia del PAN. Eso no No, existe. no te Esa sí preocupes. me preocuparía no más. existe, el PAN no existe. Ya no te preocupes por eso. Yo Pero veo, bueno, Les dejo el espacio que está acabando el tiempo. yo veo exceso de confianza también en, yo veo exceso de confianza también en Morena, como cualquier candidato pueden ganar, ¿no? Y habría que preguntar cuántos votos representan Carlos Ucán y cuántos votos representa Gerardo Sánchez. Nada, hombre, nada. Vamos un corte y regresamos. 1 o 2. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya estamos de regreso. Claro, Unos claro, mensajes, claro. Rogelio Cervera, buen día. Mesa Revuelta para decirle a Ricardo Medina y a Jorge Esquivel, ya tiene rato que se metió una gestión de estudio y esa gestión A fallar. ya va a salir el año y nada. Ahí está el mensaje, está acá Está Ricardo. bien, está bien. Lo atenderé. Tomamos nota. Camilo Canul, al narcopartido, ni un voto. Chingue. Rafael Neptalí, un saludo a la mesa, escuchándolos como cada martes. Muchas gracias, Rafael. Sobre el registro de los nuevos aspirantes para adueñarse del poder campechano por 6 años, ni a quién irle. Y Camilo Canul dice, Carlos Lucán no representa nada. Bueno, pues ahí están las cosas. César. Bien, para aterrizar los dichos y los comentarios, no es lo que diga yo. Finalmente yo hago referencia y cito también a las dirigencias nacionales y bueno, aquí lo que repetimos es la voz justamente para que nuestras y nuestros quienes escuchan este programa puedan también tener la película completa y certera de cómo van nuestros procesos de coalición. Entiendo justamente lo que narra Pepe Segovia, ¿no?
es proaliancista de Movimiento Ciudadano con el PRI, porque saben que porque difícilmente justamente le podrán hacer mella a los números que hoy trae nuestro compañero Pablo, que son indiscutibles, y lejos justamente de lo que señalan aquí los voceros del Liceo, es que Morena sí está muy, muy adelantado y muy por encima de Movimiento Ciudadano todavía al día de hoy, ¿sí? Y que esto no sea un tema, intentos son muchos de poder nivelar los números de Movimiento Ciudadano, pero la realidad es otra. La realidad es otra y Pablo trae muy buenos números, es el líder y seguirá siendo y posiblemente sea el relevo en los próximos 6 años. Y ya para terminar, ojalá nosotros desde Morena vemos con muy buen ánimo la alianza entre Movimiento Ciudadano y el PRI, ojalá se haga, de verdad le echamos todos los ánimos, todas las porras, para que entonces sí se puedan mimetizar. Finalmente nosotros hemos señalado que son lo mismo, Eliseo y Alejandro Moreno son lo mismo. Bueno, que se distanciaron un ratito, pues sí, pero son lo mismo, ¿sí? Y con la novedad de que Alejandro quiere venir a competir por la alcaldía, ¿no? Una más de sus locuras. Ojalá venga, ¿sí? Ojalá venga y para que sepa cómo le puede ir aquí en Campeche. Ricardo. La realidad, cerrando. Para abordar el tema de Morena y para también cerrar esa parte, ¿no? La realidad es de que creo que por todo lo que puedan decir de Pablo Gutiérrez, su relación con el Ejecutivo Estatal no ha sido una relación nada positiva, nada buena. Hay que voltear a ver finalmente un poco hacia atrás y darnos cuenta cómo ha sido una serie de cosas tras otras que ha tenido como obstáculo, como imposición, como desacuerdos, ¿no? La relación ambivalente entre el gobierno estatal y el gobierno municipal del Carmen. Entonces, que nos quieran ahorita narrar una historia bonita, una historia de buena relación y de afinidades, eso es algo totalmente lógico, porque simplemente observar lo que ha pasado habla de tensión, habla de confrontación, habla de choques, ¿no? Y entonces, de nuevo, esto que estamos viendo, estas cuñas que le están poniendo, es parte finalmente de esta falta de confianza. Es también decirle, si vas a llegar, es gracias a mí. No lo vas a poder hacer solo por tu popularidad, no lo vas a poder hacer solo porque seas el ultrafregón, lo vas a hacer gracias a mí. No. Y entonces eso es lo que está marcando desde ahorita, ¿sí? Está marcando esta posibilidad, esta carrera política que Pablo Gutiérrez quiere iniciar, porque está haciéndolo finalmente de la mano del peor gobierno que ha tenido Campeche. Y eso le va a pesar. Del gobierno que trajo la corrupción, que trajo el narcotráfico, que trajo la violencia, que trajo finalmente a extranjeros, a foráneos a saquear Campeche. Y eso nunca se lo va a poder quitar Pablo Gutiérrez, porque está llegando al poder, si es que llega, de la mano de quienes han generado lo peor para Campeche. Es cierto. Por lo otro, lo que se comentaba aquí, efectivamente, ¿sí? Y lo reitero, el PRI está abierto a hacer las coaliciones. Eso. No por otra cuestión, Venga. no por otra cuestión, sino porque finalmente es lo que le conviene a Campeche. Eso. Estamos abiertos finalmente a sumar todos, a hacer fuerza Eso. para que podamos de una otra forma tener la mejor opción posible para que finalmente a Campeche le vaya mejor. Hacemos votos. Y estamos evidentemente, ¿no?, en total apertura y disponibilidad de no establecer condiciones de antemano, sino simple y sencillamente sentarnos a buscar y construir lo mejor que corresponda al Estado. Entonces, eso lo digo para que quede clarísimo. Si no hay alianza opositora en Campeche, no va a ser por el PRI. Va a ser por otros intereses. El PRI está abierto, está dispuesto, estamos con toda la anuencia y con toda la disponibilidad, lo he señalado en muchas ocasiones y lo seguiremos señalando, porque al final es lo que más le conviene al Estado. No hay que ser finalmente ni matemáticos ni ajedrecistas, sino hay que ser gente que tenga dos dedos de frente para entender que no hay mejor opción que ir juntos en unión para enfrentar finalmente y hacer posible lo mejor que pueda corresponder a Campeche, que es un cambio de gobierno. Esperamos la respuesta de MC. Sí, definitivamente. Yo sí comparto, ¿no? Yo fui candidato de coalición y en aquel entonces no se entendían muchas cosas, pero hoy sí. Yo creo que sí mucha gente lo entiende, la necesidad de unir fuerzas para
extirpar este cáncer político, ¿sí? Que trajo la tragedia a Campeche, la miseria. Nunca había visto este estado en el piso como ahora, con ningún gobernador, por más criticado que sea. Y bueno, ojalá se dé, y si no, creo que los actores políticos tendrán suficiente madurez. Yo platiqué con Eliseo, ¿sí? Ahí está la foto, y hemos tenido muchas pláticas, y hace rato se decía, ¿no? La soberbia, un Eliseo bravucón. Pues hoy se ve un Eliseo tranquilo, ecuánime, maduro, consciente, el mismo. Yo estoy consciente de mis errores, en qué la regué. No debí pelearme, no debí confrontarme, debí unir y abrazar a todos. ¿Sí? Y bueno, si está así, pues qué bueno, que lo haga. ¿Sí? Tendrá la oportunidad de sentarse con todos y de volver a hablar con todos, incluyendo a Francisco Farías, que por ahí sé que por ya andan ya teniendo ahí sus pláticas. Qué bueno, se necesita unidad de todos los actores políticos. Todo aquel que se sienta opositor a Morena se debe de unir y lograr una alternancia en este estado. Ahora, si hablamos de nepotismo, también en este lado de la coalición que están formando los partidos contra Morena, como son el PAN, o podría ser el PRI, hay nepotismo, ¿eh? Esa compra del Partido Verde lleva jiribilla, porque estamos viendo también que Eliseo ya mandó a su hija a recorrer, a hacer precampaña, guardadas las proporciones. Le han puesto una serie de community manager a esta muchacha, se llama Vale, no sé qué, Sí. Vale Fernández. ¿Con qué intención? Si Eliseo Fernández es el candidato, que todavía está en revisión sus asuntos legales, si Eliseo es candidato a gobernador, no podría mandar a su hija por MC, pero la puede mandar como candidata del Verde. Y entonces, también estamos hablando de prácticas políticas de las que nos hemos quejado siempre. Bueno, te estás adelantando a algo. Termino Beto. con otra cosa que me parece también relevante, que hay que decirlo ahora que defiendes a Eliseo. Me parece que el asunto en Campeche, con la capital amable, todavía no está aclarado el asunto de Goberdi, que nos cuesta 30 millones de pesos mensuales y 360 millones de pesos anuales, casi 1,000 millones de pesos durante estos 3 años en que se firmó el convenio, y no vemos los servicios. También hay que decirlo. Movimiento Ciudadano no ha sabido gobernar y también se han transado la lana de Campeche. No hablemos también de que ellos son los santos los que van a llegar a salvar a Campeche, no, no la ha hecho bien Morena en Campeche. Pero MC también tiene sus asuntos con la capital amable, que es el espejo más relevante de la política en Campeche. Y si tanto le interesa Campeche, ¿por qué no está en Campeche? Anda prófugo. Entonces, ahí, No, está, prófugo no ahí está. está el asunto, ¿no? Si te interesa mucho Campeche, pues debieras verse tu trabajo por Campeche, pero no vemos, ¿no? No vemos aquí en Campeche. ¿Tú querías decir, Gerardo, Sí, con algo? sí, yo creo que, como dije hace un momento, Carmen tiene sus propios problemas, Campeche tiene sus propios problemas, todos los municipios tienen problemas, los municipios están ahorcados de manera económica y cada presidente municipal está haciendo su propio esfuerzo. Lo cierto es que hoy por hoy, sin duda, querramos o no querramos, con afinidades o sin afinidades, solamente vemos 2 figuras en el Estado para competir a la gobernatura del Estado de Campeche. Uno está en Movimiento Ciudadano y el otro evidentemente está en Morena. ¿Sí? Y con lo que tú comentas, eso se ve en todos los partidos políticos, en la gran mayoría de los partidos políticos. No sería el primero ni el último. No, lo estamos diciendo que son iguales. No, yo no estoy diciendo que no sea. Te estás adelantando como te dice Pepe No te Inurreta. adelantes, Beto. Pero si sucediera, que no lo sé, no sería el primero ni el último. Lo hemos visto en muchos de los partidos políticos, e incluso vigentes en este momento, que se andan cambiando los espacios, las candidaturas. Se ve, se andan repartiendo que ya andan los moviendo el ajedrez, espacios. ¿no? Como dice Beto, ya te Claro. mando para acá, pero te puedes ir por Claro, otro partido. entonces, para creo, que no. al final, insisto, yo creo que Morena tiene un gran problema, y lo dije al principio en la primera intervención. El problema con Morena es que, aún siendo Pablo Lázaros o cualquier otro subcandidato a la gobernatura del Estado de Campeche, representa la continuidad de un mal gobierno que estamos viviendo todos los campechanos, cualquiera que sea. Y si llega otro de la oposición a gobernar, pues tampoco sabemos qué nos va a pasar. Pues ¿sí? ojalá que lo haga bien, porque qué pecado hemos cometido los campechanos. No, ninguno. Estamos viendo el ejemplo de la alcaldía de Campeche. Claro. Y estamos viendo el ejemplo, Beto, en un tema más grande, la gobierno del Estado. O sea, imagínate. Pero el estilo de Pablo en Carmen ha sido muy marcado y también ha dado muy buenos resultados. Entonces,
Vaya, El la estilo- aceptación el que estilo de la tiene, gobernadora, que tiene César. Carmen. El estilo de Pablo en Carmen ha sido del autoritario, relevo, ¿eh? justamente, ¿eh? Y estamos hablando de la Y aceptación de la en Carmen, continuidad. La aceptación César. en Carmen de su propio alcalde, que les ha gobernado por 2 trienios, es alta. Ya son 3 trienios, Pablo, no seguido. Pero pero ya son uno tres. uno que fue interrumpido. Pero en estos 2 que fueron continuos, ¿sí? Se ve. Y además, no es de discurso hacia adelante. No es como aquí en la capital de Campeche. Ahí vemos buenos servicios públicos. Vemos ¿Cuántas calles te gusta que ha hecho la capital amable aquí en Campeche? Dime una que hayas visto. Ninguna. Ahí hay más de 400 calles hechas de concreto hidráulico. ¿Sí? De concreto hidráulico. Pemex, César. Lo que tú quieras. No. Es relevante. Claro, es relevante. ¿Cómo no? El presupuesto. Es yo el fui que llegaba a los legislador y Ricardo municipios, también. el Él es apoyo a los mismo- el convenio con municipios. Pemex. Carmen tiene más presupuesto mismo ahorita que presupuesto. Campeche. Claro. Y acá recortaron Ok, lana. de acuerdo. Recibe los programas Ricardo. de apoyo social de Pemex. Claro. Yo A lo ver, acá pondría. quitaron 200 Tiene las millones empresas de pesos. Pemex. ¿Cómo se nos van encima? Es Oye, Tiene increíble. un predial más bien, Vamos, o sea, vamos a... quieres, no es que te guardando vayan las encima, es una proporciones. realidad. Guardando las Ah, bueno, proporciones. guárdalo. Ah, bueno. Guardando las proporciones. Ah, bueno. Dime, Sí. 2 calles que hayan hecho. 2 callecitas. ¿Por qué no hay agua en Campeche? ¿Por qué todo está en Goverdi? Ahí se están llevando toda la lana para lo que viene. Pues es una lavadora, ¿sí? Y lo único que vemos es que están pintando Unas las empresas de servicios callecitas. públicos. No, Oye, es una lavandería. ¿Y qué pasa con el tema de la seguridad del Estado de Campeche? Bueno, y la obra que se está haciendo. Bueno, pues con ya la nos vamos, avenida Lázaro infraestructura para Cárdenas, generar muy empleo, buena. ya nos vamos, ya nos vamos. 1.200 millones La de continuidad de Pues ahí Lázaro, también no, tiene que ver hombre. el Ya nos municipio. vamos, agradecemos a Ahí también Pepe tiene que Segovia, ver el Beto Cuz, el Carro Medina, continuidad de Lázaro no puede ser. Pepe Inurreta, Que este programa lo alargue en 30 minutos más porque pues sobre todo La usted, continuidad nos del aire vemos no se el próximo calienta martes. todos los 2 días a la 3 semana. 3 días a la semana. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.